Pasé meses cuidando a mi padre enfermo, y cuando por fin tuve cabeza para mirar mi propia casa, descubrí que mi vecino había movido la cerca, invadido parte de mi terreno y plantado árboles como si ese espacio siempre hubiera sido suyo. No fue una confusión, no fue un error de medida, no fue una mejora inocente del jardín, fue una invasión lenta, calculada y oportunista, hecha mientras yo dormía en hospitales, corría entre farmacias y atendía llamadas médicas a cualquier hora, y cuando le reclamé, mi vecino se rió en mi cara. Me dijo que, después de tanto tiempo, yo ya no podía hacer nada, que si ese pedazo era mío, debí cuidarlo. Esa frase me quedó grabada, no porque tuviera razón, sino porque me hizo entender algo. Él no pensaba que el terreno fuera suyo, pensaba que yo estaba demasiado cansado para defenderlo. Me llamo Martín. Tenía 42 años cuando empezó todo. Vivo en una casa que compré después de años de ahorrar, trabajar horas extra y decir que no a muchas cosas que otros daban por normales. No era una mansión ni una propiedad enorme, pero era mía. La había pagado con esfuerzo, disciplina y esa mezcla de orgullo y miedo que uno siente cuando firma una hipoteca sabiendo que cada mes tendrá que cumplir. El terreno fue una de las razones por las que compré esa casa. No porque fuera gigantesco, sino porque tenía espacio suficiente para hacer planes. Mi idea era construir un pequeño taller, plantar algunos árboles, quizá ampliar una parte cuando el dinero alcanzara. Pero durante los primeros años hice lo básico: mantenimiento, limpieza, una cerca sencilla, algunos arreglos y nada más. Mi vecino de la derecha se llamaba Héctor. Desde que llegué al barrio, nunca me cayó del todo bien, aunque tampoco habíamos tenido un problema serio. Era de esos hombres que sonríen mientras miden cuánto pueden avanzar. Te pedía una herramienta y la devolvía tarde. Estacionaba apenas un poco frente a tu entrada y decía que solo serían unos minutos. Cortaba ramas que no eran suyas y luego decía que estaba ayudando. Al principio lo toleré, porque uno no quiere empezar una guerra con un vecino por cosas pequeñas. Porque uno piensa que la convivencia se construye dejando pasar algunos detalles. Porque uno todavía no sabe que hay personas que interpretan la paciencia como debilidad. La primera vez que Héctor habló de la cerca fue casi un año después de que yo me mudara. Yo estaba limpiando hojas cerca del límite entre nuestras propiedades cuando se acercó con una taza de café en la mano. Dijo que esa cerca siempre le había parecido rara. Le pregunté rara cómo. Respondió que parecía corrida, que esos terrenos antes no estaban muy bien medidos. Le dije que la cerca estaba instalada cuando compré la casa y que en los planos aparecía la línea. Héctor sonrió. Dijo que los papeles a veces decían una cosa y la realidad otra. No respondí. En ese momento me pareció una conversación incómoda, no una amenaza. Después empezó con pequeños gestos. Primero apoyó unas tablas contra mi lado de la cerca. Le pedí que las quitara. Dijo que claro, que solo las había dejado un momento. Ese momento duró 3 días. Luego puso unas macetas demasiado cerca de la línea. Después dejó una carretilla de su lado, pero con la rueda entrando por debajo de la cerca. Una tarde lo vi cortando unas ramas de un arbusto que estaba de mi lado. Le dije que ese arbusto estaba en mi terreno. Respondió que sí, pero que se estaba pasando. Le dije que podía hacerlo yo. Dijo que yo nunca estaba y que pensó que me hacía un favor. Nunca estás. Esa frase empezó a aparecer antes de que yo entendiera su importancia. Yo faltaba mucho de casa porque mi padre estaba enfermo. Mi padre, Manuel, había empezado con problemas de salud que al principio parecían manejables. Un mareo, una caída leve, cansancio, estudios, medicinas. Luego los médicos empezaron a hablar con más cuidado. Después vinieron citas más frecuentes, cambios de tratamiento, ingresos cortos, noches de vigilancia y una dependencia que avanzaba sin pedir permiso. Mi madre había muerto años antes. Mi hermana vivía en otra ciudad y yo era quien estaba más cerca. No lo dudé. Era mi padre, el hombre que había trabajado toda la vida, el que me enseñó a medir antes de cortar, a guardar recibos, a no firmar lo que no entendía y a no dejar que nadie te moviera una línea solo porque estabas mirando hacia otro lado. Irónico, lo sé. Durante esos meses, mi vida se partió en dos. De día trabajaba como supervisor técnico en una empresa de mantenimiento industrial. Después del trabajo iba a casa de mi padre o al hospital. Algunas noches dormía allí, otras volvía a mi casa solo para bañarme, cambiarme y salir otra vez. Había semanas en las que mi propia cocina parecía un lugar de paso. El correo se acumulaba. El césped crecía más de lo normal. Las cosas pequeñas se posponían. Yo no estaba descuidando mi vida por irresponsable. Estaba intentando sostener a mi padre mientras se me caía encima la realidad de que un día ya no iba a estar. Héctor lo sabía. Todos los vecinos lo sabían. Más de una vez me vio bajar del coche con bolsas de farmacia. Más de una vez me preguntó cómo seguía mi viejo. Yo, por educación, respondía que ahí íbamos. Él asentía con una cara seria que ahora me parece falsa. Decía que la familia era primero. La familia primero. Mientras decía eso, estaba mirando mi terreno. La primera señal fuerte llegó durante una hospitalización de mi padre. Fue una semana difícil. Mi padre tuvo una complicación, y yo pasé 5 noches entrando y saliendo del hospital. Apenas fui a mi casa. Cuando regresé un viernes por la tarde, noté tierra removida junto a la cerca. Estaba tan cansado que al principio pensé que era mi memoria. Me acerqué. Había marcas de pala. Unas piedras nuevas alineadas junto al límite. Y del lado de Héctor,
alrededor, varias plantas recién puestas. No eran árboles todavía, eran plantines pequeños, colocados demasiado cerca de la cerca. Al día siguiente lo vi regando. Le pregunté qué había hecho allí. Se giró con una tranquilidad que me molestó. Dijo que había arreglado un poco, que eso estaba abandonado. Le pregunté si decía abandonado. Respondió que sí, que esa franja estaba hecha un desastre. Le dije que esa franja era parte de mi terreno. Héctor soltó una risa suave. Dijo que no empezáramos otra vez con eso, que la cerca vieja estaba mal puesta desde hacía años. Le dije que no tocara nada de mi lado. Respondió que no había tocado mi lado. Le señalé que la tierra removida llegaba hasta mi parte. Dijo que yo estaba cansado y que se notaba. Que no hiciera un problema por unas plantas. No supe qué responder. No porque él tuviera razón, porque yo estaba agotado. Mi padre seguía hospitalizado. Tenía que volver en una hora. No tenía fuerza para discutir por piedras y plantas. Le dije que luego lo revisaríamos. Héctor levantó las manos y respondió que cuando yo quisiera. Pero no quería. Eso lo entendí después. Él quería que yo lo dejara para luego. Porque el luego es donde los abusivos hacen crecer sus ventajas. Mi padre salió del hospital, pero volvió a empeorar 2 semanas después. Empezaron los trámites para cuidados domiciliarios. Yo iba del trabajo a su casa, de su casa a farmacias, de farmacias a consultas. Mi hermana llamaba, lloraba, prometía venir y luego cancelaba porque sus hijos tenían escuela. No la odié por eso, pero me dejó solo con la parte más dura. En medio de todo eso, la cerca se movió. No toda de golpe. Eso habría sido demasiado obvio. Primero quitaron 2 postes viejos. Héctor dijo que estaban podridos y que podían caerse. Le reclamé que no me había avisado. Él respondió que me llamó una vez y que yo no contesté. Le dije que eso no le daba permiso. Dijo que era seguridad, que si se caía, luego yo lo iba a culpar. Después apareció una sección nueva, más recta, según él. Dijo que la había dejado mejor que antes. Yo miré la línea. Había algo mal. La franja de mi lado parecía más estrecha. El espacio donde antes pasaba sin problema junto a un viejo tocón ahora estaba casi pegado a la cerca. Le dije que eso no estaba donde estaba antes. Héctor se limpió las manos en el pantalón. Respondió que claro que sí. Le dije que no. Entonces dijo que, con todo respeto, yo llevaba meses entrando y saliendo, que ni miraba el patio, que él vivía allí todos los días y sabía cómo estaba. Esa frase me hirió más de lo que esperaba, porque usó mi ausencia contra mí, como si cuidar a mi padre enfermo me quitara memoria, como si mi cansancio invalidara mi propiedad. Le dije que no hiciera más cambios. Él sonrió, dijo que no había hecho cambios, que había arreglado lo que estaba mal. Esa noche, en casa de mi padre, mientras él dormía, no pude dejar de pensar en la cerca. Abrí mi teléfono y busqué fotos antiguas, cumpleaños, reuniones, una parrillada pequeña con compañeros de trabajo, imágenes de la casa cuando la compré. Vi una foto de hacía 4 años. La cerca aparecía al fondo. Amplié. El ángulo no era perfecto, pero había una referencia clara, un poste viejo junto a una piedra grande. En la foto, la cerca pasaba claramente detrás de la piedra. Ahora la cerca estaba delante. No era mi imaginación. Héctor había avanzado. Poco, tal vez, pero había avanzado. Y si uno deja que alguien robe un poco de tierra y luego plante encima, al poco tiempo el robo se vuelve paisaje. Intenté hablar otra vez. Fui un domingo por la mañana, después de una noche difícil con mi padre. Héctor estaba afuera, revisando sus plantas. Le dije que necesitábamos revisar la cerca. Ni siquiera fingió sorpresa. Dijo otra vez. Le respondí que sí, otra vez. Que la había movido. Dijo que no la movió. Le dije que tenía fotos antiguas. Respondió que fotos de una fiesta no probaban nada. Le dije que probaban que la línea no estaba ahí. Dijo que yo me estaba obsesionando. Le respondí que no, que estaba viendo que había invadido mi terreno. Su sonrisa desapareció. Me dijo que tuviera cuidado con acusar. Le respondí que él tuviera cuidado con mover cercas. Se acercó un poco. Dijo que me lo diría claro, que esa parte estaba abandonada, que él la limpió, que él la arregló, que él plantó, que yo ni aparecía. Le respondí que estaba cuidando a mi padre. Dijo que lo sentía por mi padre, pero que mi terreno no se cuidaba solo. Le dije que mi ausencia no le daba derecho a tomarlo. Preguntó tomarlo, como si la palabra le pareciera absurda. Dijo que hablábamos de una franja ridícula. Le dije que entonces la devolviera. Respondió que no. La respuesta salió rápida, demasiado rápida. Le pregunté si había dicho que no. Dijo que no iba a deshacer trabajo porque ahora a mí me había dado por medir con recuerdos. Le respondí que mediríamos de verdad. Se rió. Dijo que midiera lo que quisiera, pero que después de tanto tiempo yo ya no podía hacer nada. Ahí lo dijo por primera vez. Después de tanto tiempo, como si hubiera estudiado la frase, como si pensara que unos meses de silencio le daban derecho. Le pregunté si eso creía. Respondió que era lo que era, que si era mío, debí reclamar al momento. Le dije que le reclamé. Dijo tarde y sin pruebas. Lo miré. Quise empujarlo. Quise arrancar los postes. Quise patear las piedras. Quise decirle que era un miserable por aprovecharse de alguien que estaba cuidando a su padre enfermo. Pero no lo hice, porque mi padre me había enseñado algo que volvió a mi cabeza en ese momento. No pelees donde el otro quiere que pelees. Héctor quería una escena. Quería que yo gritara. Quería que yo tocara su cerca nueva para luego llamarme agresivo. Quería convertirme
convertirme en el vecino loco que, después de meses sin aparecer, se inventaba una invasión. Así que respiré. Le dije que estaba bien. Su sonrisa volvió. Dijo que mejor así. Le aclaré que no estaba aceptando nada, que decía que estaba bien porque lo haría de otra forma. Respondió que hiciera lo que quisiera. Le dije que eso haría. Me fui. Ese mismo día empecé a buscar documentos. No fue fácil, porque mi vida era un caos. Tenía papeles de la casa en carpetas, algunos digitales, otros guardados en cajas. Pasé una noche revisando escritura, documentos de compra, planos anexos, recibos de la cerca vieja y permisos municipales. Al principio no entendía todo. Los planos no son literatura, pero había medidas, líneas, referencias, números que no lloran, números que no se cansan, números que no se dejan intimidar por un vecino burlón. Encontré el plano original de la propiedad. Encontré una copia del levantamiento que se hizo cuando compré la casa. Encontré el recibo de una reparación de la cerca 2 años después de mudarme, con notas sobre ubicación de postes existentes. Encontré fotos, muchas fotos, no fotos tomadas para probar nada, sino fotos de vida normal donde, por accidente, la cerca aparecía al fondo. También encontré mensajes antiguos con Héctor, uno de hacía 3 años. Él me había escrito preguntando si me molestaba que cortara unas ramas que pasaban por mi lado de la cerca. Decía que no quería meterse en mi terreno sin permiso. Mi lado de la cerca. Mi terreno. No lo sabía, pero Héctor me había dado una frase que después iba a pesar más de lo que imaginaba. Guardé capturas. Hice copias. Ordené todo por fecha. Mientras hacía eso, mi padre empeoró otra vez. Fui a verlo con la cabeza dividida entre su respiración y la línea de mi terreno. Me sentí culpable. Pensé que era absurdo preocuparme por una cerca mientras él estaba tan débil. Pero una tarde, mientras yo revisaba unos papeles médicos junto a su cama, me miró y dijo que yo tenía la cara de cuando algo no cuadraba. Me reí apenas. Le dije que un vecino estaba intentando robarme terreno. Mi padre abrió los ojos con más atención de la esperada. Me preguntó cómo. Le conté, la cerca, las plantas, las burlas, la frase de que ya no podía hacer nada. Mi padre escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, respiró con dificultad y me dijo que no arrancara nada. Le dije que no pensaba hacerlo. Respondió que bien, que los límites no se defendían con gritos, sino con papeles. Me quedé quieto. Era exactamente el tipo de frase que él decía cuando yo era niño y quería resolver todo con rabia. Le dije que tenía planos. Me respondió que midiera. Le dije que buscaría un topógrafo. Dijo que dejara hablar al terreno. Que hable el terreno. Esa frase se me quedó grabada. Al día siguiente pedí recomendaciones. Un compañero de trabajo conocía a un topógrafo llamado Leandro. Le envié documentos, fotos y una explicación breve. Me respondió que podía hacer una medición preliminar y luego un informe formal si correspondía. Le dije por teléfono que necesitaba saber si la cerca estaba donde debía estar. Respondió que eso se podía verificar, pero me advirtió algo: si había conflicto con el vecino, convenía hacerlo bien, con referencias, fotos y acta del trabajo. Le dije que lo hiciéramos bien. Agendamos para el sábado. Héctor vio llegar la camioneta del topógrafo antes de que yo tocara su puerta. Salió con una taza en la mano, como siempre, intentando parecer dueño de la escena. Preguntó qué era eso. Le dije topografía. Se rió. Preguntó si en serio había pagado por eso. Leandro bajó su equipo sin mirar la burla y saludó. Héctor se apoyó en su cerca nueva. Dijo que yo estaba perdiendo dinero, que ya me había dicho que esa cerca estaba bien. No respondí. Preguntó si no iba a decir nada. Miré los planos en la mano de Leandro. Miré la franja invadida. Miré los árboles jóvenes que Héctor había plantado como si las raíces pudieran escribir propiedad. Y por primera vez desde que empezó todo, no sentí necesidad de convencerlo con palabras. Mi padre tenía razón. Iba a dejar que hablara el terreno. El topógrafo empezó a medir mientras Héctor seguía riéndose desde su lado de la cerca. Al principio, su risa era fuerte, segura, casi teatral, como si necesitara que cualquier vecino que pasara por allí entendiera que yo estaba haciendo el ridículo. Decía que no sabía quién me había metido esa idea en la cabeza, que esa línea siempre estuvo así. Leandro ni siquiera levantó la vista. Colocó su equipo, revisó referencias, abrió los planos y empezó a trabajar con una calma que contrastaba con todo lo que yo tenía dentro. Yo quería que fuera rápido. Quería que en unos minutos alguien dijera que Héctor había invadido. Pero las cosas bien hechas no funcionan así. Leandro revisó puntos, midió distancias, comparó referencias, tomó fotos, marcó coordenadas. Me pidió que le mostrara los documentos que tenía. Después fue hacia el frente del terreno y luego hacia la parte posterior. Héctor empezó a perder paciencia. Preguntó si íbamos a estar todo el día con eso. Leandro respondió que estaríamos lo necesario. Héctor dijo que no autorizaba que midieran su propiedad. El topógrafo lo miró por primera vez. Le respondió que estaba midiendo desde mi propiedad y con documentos del límite registrado. Que si necesitaba hacer una medición propia, podía contratar a otro profesional. Héctor me miró. Dijo que ya veía, que ese hombre venía pagado por mí y seguro diría lo que yo quisiera. No respondí. Esa fue mi primera victoria pequeña. No responder. Antes habría discutido. Habría intentado convencerlo. Habría dicho que no era así, que el topógrafo era profesional, que yo solo quería claridad. Pero ya no. Héctor había tenido su oportunidad
oportunidad de hablar. Ahora hablaban las medidas. El primer cambio en su cara ocurrió cuando Leandro clavó una estaca provisional bastante lejos de la cerca nueva, del lado que Héctor ya estaba usando. Héctor dejó la taza en una mesa cercana. Preguntó qué hacía. Leandro revisó su equipo y respondió que marcaba la línea aproximada según el plano y las referencias iniciales. Héctor dijo que eso estaba mal. Leandro respondió que todavía estaba midiendo. Héctor insistió en que no, que la cerca estaba allí. Leandro señaló su equipo. Dijo que la cerca estaba donde alguien la puso, no necesariamente donde estaba la línea. Esa frase fue tan simple que me habría reído si no hubiera estado tan tenso. La cerca está donde alguien la puso. ¿Exacto? Héctor había confundido objeto con derecho. Había puesto postes y árboles como si la realidad legal fuera a obedecerle por cansancio. Durante las siguientes horas, Leandro siguió trabajando. Yo le mostré la foto antigua donde se veía la piedra grande y el poste viejo. También le mostré el recibo de reparación de la cerca y el mensaje antiguo de Héctor donde hablaba de mi lado de la cerca. Leandro no hizo comentarios dramáticos. Solo decía que eso ayudaba, que lo guardara o que le mandara copia. Héctor intentó llamar a su esposa para que saliera. Luego llamó a otro vecino, Sergio, como si necesitara testigos. Le dijo que mirara eso, que Martín se había vuelto loco y ahora traía topógrafos porque decía que le habían robado tierra. Sergio, que vivía 2 casas más allá, miró la línea marcada, miró la cerca nueva y se rascó la cabeza. Dijo que recordaba la cerca más para allá. Héctor lo fulminó. Le preguntó más para allá dónde. Sergio se encogió de hombros. Dijo que no sabía, pero que antes el poste viejo estaba cerca de esa piedra. No dije nada, pero guardé esa frase en mi memoria. Héctor cambió de tono. Dijo que todos recordábamos cosas distintas. Claro, cuando la memoria lo favorecía, era la realidad. Cuando no, era confusa. Leandro terminó la medición preliminar y me dijo que el informe formal tomaría unos días. Pero añadió que, de manera inicial, si había una diferencia. Sentí que el pecho se me apretaba. Le pregunté cuánta. Dijo que necesitaba procesarlo, pero parecía una franja de aproximadamente 1,5 metros en algunos puntos, extendida a lo largo de buena parte del límite. Añadió que no era uniforme porque la cerca estaba corrida en diagonal. 1,5 metros. No eran unos centímetros. No era una maceta fuera de lugar. Era una franja suficiente para plantar árboles, colocar bordes y cambiar la forma real de mi terreno. Héctor escuchó. Dijo que eso era mentira. Leandro guardó su equipo. Le respondió que, cuando tuviera el informe, podría revisarlo con un profesional de su confianza. Héctor dijo que no necesitaba profesional, que él sabía dónde estaba su terreno. Esta vez sí hablé. Le dije que no, que él sabía dónde había puesto la cerca. Su cara se endureció. Dijo que eso no se quedaría así. Le respondí de acuerdo. Se quedó confundido, como si esperara que yo me asustara. Pero eso no se quedará así, era exactamente lo que yo quería. El informe llegó 4 días después. Lo abrí con el mismo nerviosismo con el que meses antes abría resultados médicos de mi padre. Había planos comparativos, fotos, medidas, referencias, una explicación técnica que tuve que leer varias veces. Pero lo esencial era claro. La cerca instalada por Héctor no coincidía con la línea registral. Había una invasión de mi propiedad. La franja variaba, pero en algunos puntos superaba el 1,5 metros. Los árboles plantados por Héctor estaban dentro de mi terreno. También parte de las piedras decorativas y bordes que había colocado. Leandro incluyó una estimación del área total invadida y recomendó realizar una restitución del límite, según plano y verificación oficial. Me quedé mirando el informe. No sentí alegría, sentí confirmación, y también rabia, porque durante semanas Héctor me había hecho dudar de mí mismo. Había usado mi cansancio, mi ausencia y la enfermedad de mi padre para presentarme como alguien confundido. Pero el informe no estaba confundido. Al día siguiente le llevé una copia a un abogado especializado en temas de propiedad y deslindes. Se llamaba Ramiro. No fui a pedirle que destruyera a Héctor. Fui a preguntarle cómo hacer las cosas bien. Le conté todo. La enfermedad de mi padre, las primeras señales, la cerca, los árboles, la burla, los documentos, el topógrafo. Ramiro leyó el informe con atención. Después me dijo lo primero, no debía tocar la cerca por mi cuenta. Le dije que, aunque estuviera en mi terreno. Respondió que aunque estuviera en mi terreno, que no le regalara al vecino un conflicto de daños o agresión. Segundo, que no arrancara árboles. Tercero, que todo debía quedar por escrito a partir de ese momento. Le dije que lo imaginaba. Ramiro respondió que mi vecino apostó a que yo estaba demasiado ocupado para medir. Ahora íbamos a medir también sus consecuencias. Esa frase me gustó más de lo que quise admitir. Ramiro preparó una notificación formal. No era larga, pero era clara. Exigía que Héctor restituyera la franja invadida, retirara árboles y elementos colocados dentro de mi propiedad, reconstruyera la cerca según la línea correcta, cubriera los costos del informe topográfico y respondiera dentro de un plazo determinado. También dejaba constancia de que, si no aceptaba, iniciaríamos las acciones legales correspondientes. La enviamos con copia de partes relevantes del informe. No todas las pruebas, solo lo suficiente para que entendiera que no era una amenaza vacía. La reacción tardó menos de un día. Héctor vino a mi casa golpeando la puerta. No tocando, golpeando. Abrí con el teléfono grabando audio en el
bolsillo, porque Ramiro me había dicho que documentara interacciones, siempre dentro de lo permitido. Héctor preguntó si ahora le mandaba abogados. Le dije que le pedí hablar, que se burló, y que ahora hablarían los documentos. Dijo que creyó que yo era hombre para resolver las cosas de frente. Le respondí que resolver de frente fue lo primero que intenté. Dijo que eso me iba a salir caro. Le respondí que ya me había salido caro el topógrafo, y que por eso estaba en la notificación. Se puso rojo. Dijo que no pagaría un centavo. Le respondí que entonces contestara por escrito. Me llamó ridículo. Preguntó si todo era por un pedazo de tierra. Le dije que era por mi propiedad. Respondió que mi propiedad estaba abandonada. Le dije que mi padre estaba enfermo. Héctor hizo un gesto de fastidio. Dijo que siempre salía con eso. Ahí sentí algo frío, no rabia explosiva, algo más profundo. Le dije que tuviera cuidado. Preguntó si lo estaba amenazando. Le respondí que no, que le estaba avisando que no volviera a usar la enfermedad de mi padre como excusa para justificar que movió una cerca. Se quedó callado un segundo. Luego sonrió otra vez. Dijo que hiciera lo que quisiera, que los árboles no se movían. Le respondí que ya veríamos. Cerré la puerta. Esa misma tarde envió un mensaje al grupo vecinal. No mencionó el informe completo. Claro que no. Escribió que quería avisar a los vecinos que yo estaba intentando iniciar una disputa por una supuesta invasión de unos centímetros después de haber abandonado mi patio durante meses. Dijo que él solo limpió y mejoró un espacio descuidado. Agregó que era triste que la convivencia se volviera así. Unos centímetros, abandonado, mejoró, convivencia. Héctor no había perdido tiempo. Estaba construyendo una narrativa antes de que la verdad caminara por la calle. Antes, eso me habría desesperado. Habría respondido en el grupo con rabia. Esta vez no. Mandé un mensaje corto. Escribí que el informe topográfico indicaba una invasión superior a 1 metro en varios puntos, con árboles plantados dentro de mi propiedad, y que la comunicación seguiría por vía formal. Nada más. Después adjunté una imagen del plano donde se veía la línea real y la cerca corrida. El grupo quedó en silencio. El silencio digital también existe. Y ese fue delicioso. Sergio me escribió en privado. Dijo que, viendo el plano, si recordaba que esa cerca estaba más pegada al terreno de Héctor antes. También me dijo que tenía una foto vieja de una reunión del barrio donde quizás se veía algo. Servía. Me la mandó. La foto no era perfecta, pero mostraba el fondo de las casas y la cerca original. La piedra de referencia aparecía claramente. La línea estaba donde yo decía. Otra vecina, Marta, me escribió. Dijo que vio cuando Héctor sacó unos postes una mañana. Pensó que lo habíamos acordado. Le pregunté la fecha aproximada. Me la dio. Coincidía con una semana en la que mi padre estuvo hospitalizado. Guardé todo. Ramiro me dijo que eso estaba mejorando. Le respondí que quizá estaba empeorando. Dijo que para Héctor sí. Héctor respondió formalmente negando todo. Su versión era una mezcla de excusas. Que la cerca vieja estaba mal. Que él solo había corregido un límite confuso. Que yo nunca había reclamado a tiempo. Que el espacio estaba descuidado. Que los árboles ya estaban plantados y moverlos sería costoso. Que él tenía entendido que esa franja le correspondía. Que, en todo caso, podíamos llegar a un acuerdo amistoso para dejar las cosas como estaban. Dejar las cosas como estaban. Qué conveniente. Ramiro preparó la respuesta. Incluyó el informe topográfico, los planos originales, fotos antiguas, testimonios preliminares, copia del mensaje de Héctor reconociendo mi lado de la cerca años antes y una línea de tiempo. También solicitamos una mediación previa antes de iniciar demanda formal, porque era el paso recomendado. Héctor aceptó la mediación, no porque quisiera arreglar, porque pensó que podría intimidarme sentado frente a una mesa. La mediación fue en una oficina municipal. Héctor llegó con su esposa y un abogado. Yo llegué con Ramiro y una carpeta. En esa carpeta estaba todo lo que él creyó que yo no tendría energía para juntar. El mediador empezó intentando bajar tensión. Dijo que estábamos allí para buscar una solución razonable entre vecinos. Héctor asintió con cara de hombre sensato. Dijo que eso era lo que él siempre había querido, pero que yo me fui directo a abogados. Lo miré. No respondí. Ramiro sí. Dijo que yo hablé personalmente con Héctor en varias ocasiones antes de enviar notificación. Añadió que teníamos fechas y mensajes posteriores. Héctor se movió en la silla. El mediador le pidió explicar su posición. Héctor habló como si estuviera contando una historia triste. Dijo que la cerca siempre estuvo mal, que esa franja nadie la cuidaba, que él limpió, plantó árboles y mejoró el espacio, que yo estuve ausente meses y que ahora, de pronto, aparecía diciendo que me robó. Dijo que él no era un ladrón, que era un vecino que mantuvo un área descuidada. El mediador me miró. Yo respiré. Dije que no estuve ausente por descuido. Estuve cuidando a mi padre enfermo, pero incluso si hubiera estado de viaje, trabajando o durmiendo, mi ausencia no le daba permiso a nadie para mover una cerca. No reclamaba por orgullo, reclamaba porque las mediciones indicaban que parte de mi terreno fue ocupada. Ramiro puso el informe sobre la mesa. El mediador lo revisó. El abogado de Héctor dijo que ese informe había sido pagado por mí. Ramiro respondió que, por eso, si hacía falta, podíamos pedir una medición oficial o una segunda medición conjunta. Que estábamos dispuestos. Héctor no se veía tan dispuesto. Dijo que no iba a pagar otro topógrafo para confirmar
confirmar una tontería. Ramiro respondió que entonces podíamos aceptar ese informe. Silencio. El mediador casi sonrió, pero se contuvo. Héctor intentó otra vía. Dijo que los árboles ya estaban plantados, que arrancarlos sería un daño. Le respondí que los plantó en mi terreno. Dijo que pensó que era suyo. Le recordé que me dijo que, después de tanto tiempo, ya no podía hacer nada. Héctor me miró con odio. Dijo que no lo había dicho así. Le dije que lo tenía anotado el mismo día, y que después escribió en el grupo que era unos centímetros. El informe decía otra cosa. Ramiro presentó las fotos antiguas, luego la foto de Sergio, luego el mensaje donde Héctor reconocía mi lado de la cerca, luego la declaración de Marta sobre los postes removidos. No era una película. Nadie gritó nada, pero poco a poco la versión de Héctor empezó a verse como lo que era, una excusa hecha después del hecho. La mediación terminó sin acuerdo. Héctor ofreció dejarme usar una parte de la franja como si me estuviera haciendo un favor. Después ofreció comprarla por una cantidad ridícula. Dijo que así evitábamos problemas. Le respondí que el problema empezó cuando movió la cerca. Preguntó qué quería entonces. Si quería que destruyera todo. Le dije que quería mi terreno de vuelta. Me llamó inflexible. Le respondí que llegué a serlo después de que se rió. No hubo acuerdo, así que iniciamos la disputa legal. No voy a fingir que fue rápido. Estas cosas cansan. Papeles, respuestas, fechas, inspecciones, otra medición, honorarios, llamadas, correos, vecinos opinando. Héctor mirándome con odio cada vez que coincidíamos afuera. Y, en medio de todo, mi padre empeoró. Llegó un punto en que la enfermedad dejó de darnos sustos y empezó a darnos despedidas. Yo pasaba de hablar con Ramiro sobre metros cuadrados a hablar con médicos sobre cuidados paliativos. Era una mezcla brutal. A veces me sentía culpable por seguir el caso de la cerca mientras mi padre se apagaba. Una tarde se lo dije. Mi padre estaba débil, pero lúcido. Le dije que quizá debía dejarlo, que no tenía cabeza para eso. Él me miró con esfuerzo. Me preguntó si el vecino había devuelto lo que tomó. Le dije que no. Entonces respondió que no lo dejara. Le dije que era solo tierra. Me respondió que no, que era un límite. Me quedé callado. Dijo que, cuando alguien te roba un límite en un momento débil, no está tomando tierra. Está probando cuánto de ti puede mover. Esa fue una de las últimas frases largas que me dijo. Murió 3 semanas después. No voy a describir ese día. Solo diré que, cuando pasó, el mundo se quedó quieto de una forma que ninguna disputa vecinal podía tocar. Durante varios días no pensé en la cerca. No pensé en Héctor. No pensé en informes. Pensé en mi padre, en sus manos, en su voz, en la manera en que decía mide como si fuera una filosofía de vida. Después del funeral, encontré en su mesa una libreta vieja donde había anotado herramientas, medidas de muebles, compras y arreglos pendientes. En la última página había una frase que yo mismo le había contado semanas antes, pero escrita con su letra temblorosa: que hable el terreno. Lloré, y luego llamé a Ramiro. Le dije que seguíamos. El proceso avanzó con una inspección oficial. Esta vez no era solo mi topógrafo. Se revisaron planos, límites, referencias registrales y la ubicación real de la cerca. Héctor llevó su propio técnico, pero el resultado no lo salvó. Podían discutir detalles menores, pero no la realidad principal. La cerca estaba corrida. Los árboles estaban dentro de mi propiedad. La invasión existía. Cuando ese informe oficial llegó, Héctor dejó de burlarse. Intentó negociar de verdad. Primero quiso dejar 2 árboles. Dijo que ya estaban grandes y que sería una pena quitarlos. Le respondí que los plantó sabiendo que el límite estaba en disputa. Dijo que no lo sabía. Ramiro puso sobre la mesa un mensaje donde yo le había pedido no hacer más cambios antes de que plantara los últimos árboles. Héctor apretó la mandíbula. Después quiso que yo pagara la mitad de la nueva cerca. Dijo que al final ambos nos beneficiaríamos de que quedara bien. Le respondí que yo me beneficiaba de que no la moviera. Luego pidió no pagar mis costos de topografía. Dijo que fue decisión mía contratarlo. Le respondí que fue consecuencia de su burla. El mediador final, ya con informes oficiales, fue mucho más directo. Le dijo a Héctor que los documentos y mediciones no respaldaban su posición, que, si aquello continuaba, era probable que las obligaciones aumentaran. Héctor miró a su abogado. Su abogado no tenía cara de milagro. Ahí supe que por fin entendía, no que había hecho mal, sino que iba a perder. Al final, aceptó. No con una disculpa verdadera, no con arrepentimiento. Aceptó porque las medidas le cerraron todas las salidas. El acuerdo estableció que debía retirar los árboles plantados dentro de mi terreno, mover la cerca a la línea correcta según medición oficial, retirar piedras y bordes, cubrir el costo del topógrafo, pagar una parte importante de mis gastos legales y dejar constancia firmada de los límites para evitar futuras invasiones. También se estableció que cualquier modificación futura del límite requeriría acuerdo escrito. Acuerdo escrito, las 2 palabras que Héctor había intentado evitar desde el principio. El día que movieron la cerca, yo estuve allí, no para disfrutar su derrota, para asegurarme de que se hiciera bien. Héctor no salió al principio, su esposa sí, se veía avergonzada. No me dijo nada, yo tampoco. Los trabajadores retiraron los árboles. Algunos salieron con raíces grandes. Héctor apareció justo cuando sacaban el último. Dijo que todo eso era por 1 metro. Lo miré. Le respondí que era por un límite.
límite. Dijo que yo era terco. Le respondí que aprendí de mi padre. No respondió. La cerca volvió a su línea. La franja reapareció. No era enorme, pero se sentía inmensa, porque no era solo tierra. Era la prueba física de que una mentira puede ocupar espacio si nadie la mide. Cuando todo terminó, Héctor se acercó. Dijo que eso se pudo evitar. Asentí. Le respondí que sí, que se evitaba cuando le pedí hablar y él se rió. Dijo que no pensó que yo fuera a llegar tan lejos. Le respondí que ese fue su error. Dijo que éramos vecinos. Le respondí que los vecinos no mueven cercas mientras uno cuida a su padre enfermo. Su cara cambió. Por primera vez pareció incómodo, no arrogante. Dijo que no sabía que estaba tan grave. Le respondí que sí sabía que yo no estaba, y que eso le pareció suficiente. No dijo nada. Le dije que no volviera a tocar mi terreno. Respondió que no lo haría. Le dije que lo sabía, porque ahora estaba por escrito. Me fui. No hubo reconciliación. No hubo apretón de manos. No hubo charla de dejar esto atrás como si él hubiera roto una maceta. Él movió una cerca. Plantó árboles. Se burló. Intentó usar mi cansancio como vencimiento de mis derechos. Y perdió. Los meses siguientes fueron más tranquilos. Algunos vecinos dejaron de saludar a Héctor con la misma confianza. Otros me dijeron en voz baja que había hecho bien. Sergio una vez comentó que, gracias a eso, todos estaban revisando mejor sus límites. Me reí. Le dije que de nada, supongo. Yo arreglé esa franja poco a poco. No planté nada grande al principio. No porque no quisiera, sino porque necesitaba verla vacía un tiempo. Necesitaba mirar ese espacio recuperado y recordar que no lo había perdido por descuido. Lo habían tomado mientras yo estaba en una de las etapas más duras de mi vida. Y lo recuperé sin convertirme en lo que Héctor quería. No grité en la calle. No arranqué árboles de madrugada. No rompí la cerca. No le di una excusa para cambiar la historia. Lo hice con planos, con fotos, con testigos, con topógrafos, con abogados, con paciencia. Mi padre no llegó a ver la cerca en su lugar. Eso me duele, pero vio algo más importante. Vio que yo decidí medir. Vio que no dejé que el cansancio me robara la voz. Vio que entendí su lección. Los límites no se defienden solo cuando tienes energía. A veces se defienden precisamente porque alguien esperó a que no la tuvieras. Héctor pensó que unos árboles y unos meses de silencio podían mover una propiedad. Se equivocó. Las raíces crecieron rápido, pero los planos eran más antiguos. Y cuando la cerca volvió a su sitio, entendí que no había recuperado solo una franja de tierra. Había recuperado la parte de mí que él creyó demasiado cansada para defenderse.